buildings like this one in Hualien on the east coast leaned at El tercer templo ahora se está construyendo, pero algo acaba de surgir. Edificios como este en Balian, en la costa este, se inclinaron en medio de toda la tensión en la franja de Gaza. La tierra debajo del centro de Israel tembló con un poderoso terremoto de magnitud 7.6, un crudo recordatorio del poder que está más allá de nuestro control. Podrían ser presagios de esperanza o presagios de un tipo diferente. Únete a mí ahora mientras abrimos las Escrituras y profundizamos en el significado de estos eventos maravillosos y aterradores. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte más rápido de las últimas novedades. ¿Es esto el cumplimiento de la profecía o una prueba de nuestra fe? Averigüemos que junto con la apertura del tercer templo, algunos vieron algo divino. Bendición. Después de la devastación de los anteriores, los cristianos habían anticipado durante mucho tiempo el día en que el templo de Dios se levantaría nuevamente en la profecía bíblica. El tercer templo de Jerusalén significa el regreso de Jesucristo y el renacimiento de las tradiciones sagradas. Sin embargo, su construcción está plagada de conflictos políticos y religiosos. La ubicación propuesta. En la cúpula de la roca es un lugar sagrado musulmán muy sensible. Y finalmente, después de años de espera, surgieron señales de que el tercer templo podría construirse, generando una inmensa alegría y anticipación por el regreso de un símbolo sagrado. Sin embargo, este ambiente de celebración fue destrozado por una serie de eventos inesperados e impactantes. La mano del Señor ha tocado a Jerusalén. Fuertes lluvias han azotado la Tierra Santa y temblores, un eco terrible de la devastación visitada a los vecinos de Turquía y Siria. Se ha sentido en la ciudad sagrada. Nuestros corazones se vuelven con preocupación hacia la bendita cúpula de la roca. Un faro de fe que soportó estas pruebas, un rayo de luz celestial. Tal vez una señal desde arriba golpeó la cima misma de la cúpula, iluminando la tierra a su alrededor, incluso mientras esta maravilla se desarrollaba. La tierra temblaba, un crudo recordatorio de nuestra fragilidad. El ataque sísmico fue tan potente que borró siglos de historia y meros momentos que dejaron reliquias antiguas como un castillo de 2000 años en ruinas. A las 4:17 am, la nación enfrentó su hora más oscura desde el terremoto de Ainin de 1939. El epicentro cerca de Jerusalén desató un terremoto de magnitud 7.7 que se sintió en una vasta extensión. En medio de los escombros había destellos de esperanza mientras los sobrevivientes eran sacados de los escombros. La ventana crítica para el rescate se estaba reduciendo. Las inclemencias del tiempo impedían los esfuerzos y las temperaturas en descenso amenazaban a los que aún estaban atrapados. Pero no temáis, hermanos y hermanas. Aunque algunas tejas que miden aproximadamente una mano respiran, la cruz fue desalojada. La cúpula en sí permanece fuerte. Recordamos sucesos similares en la mezquita de Al-Aqsa, donde las piedras cayeron desde dentro. Tal vez una prueba de fe. Pero la mezquita, como la cúpula de la roca, se mantiene firme. Incluso un pilar cerca de la puerta del profeta, una puerta de entrada cerrada para siempre. Fui testigo de algunas piedras caídas. Este evento tuvo lugar como una señal concreta para el regreso de Jesús. ¿No está Dios a punto de regresar? Dios lo ha prometido. ¿Regresará a la tierra sagrada? Únanse a mí, queridos amigos, mientras desentrañamos el enigma de los signos divinos de Jerusalén, mientras sea testigo de los milagros que adornan esta antigua ciudad, y mientras viajamos juntos en busca de la verdad, la fe y la iluminación. No olvide presionar el botón con el pulgar hacia arriba para ver más videos. Ahora comencemos. Jerusalén puede ser vista como el elemento unificador de las tres religiones monoteístas o como la excusa perfecta para destruir al oponente y reclamar la ciudad santa. Por encima del resto, al recorrer la historia de Jerusalén solo se puede observar una cadena de guerras, conquistas, cruzadas y contracruzadas, y sorprendentemente, después de 3000 años desde que David la tomó como suya. La capital, Jerusalén, no podría ser más reivindicada en la actualidad. Entonces, ¿por qué razones han hecho a Jerusalén tan especial?
por qué la gente ha luchado por ella durante miles de años. De todos estos eventos que hicieron de Jerusalén la ciudad más santa del mundo. En los conjuntos arquitectónicos que se construyeron dentro de sus muros, el templo El Santo Seiler y la cúpula de la roca, no debemos olvidar mencionar un evento que el judaísmo, islam y el cristianismo tienen en común respecto a la ciudad santa. El juicio final sucederá en Jerusalén. Cada religión tiene sus propios enfoques escatológicos y en cuanto a los detalles se refiere, pero los tres coinciden en que Jerusalén será el escenario. Hasta entonces, Jerusalén seguirá representando la presencia de Dios en la tierra. Hasta ese momento, ante nuestros ojos, lo que existe son las propuestas de alto, el fuego de Hamás en Israel. Las organizaciones con sede en la ciudad vieja de Jerusalén esperan componer un plan de paz de un tipo diferente, una paz que se base en el plano arquitectónico detallado para el tercer templo. La Biblia habla de que los sacrificios se reanudarán en Jerusalén, pero ¿significa esto que se debe construir un templo allí para una profecía del fin de los tiempos que se cumplirá mientras viajamos a través de los anales de la historia de Israel? Una tierra que ha sido testigo del formidable poder de los desastres naturales y la fe duradera de su pueblo. Israel se encuentra en la confluencia de varias placas tectónicas, lo que la convierte en un punto caliente para la actividad sísmica. A lo largo de los siglos, esta región ha experimentado numerosos terremotos, cada uno de los cuales dejó su huella en la tierra y sus habitantes a lo largo de la historia. Los desastres naturales se han interpretado a través de varios lentes religiosos en Israel, donde la confluencia de placas tónicas ha llevado a una actividad sísmica frecuente. Estas interpretaciones están profundamente entrelazadas. El tejido cultural y espiritual de la nación, los terremotos surgen de tres fenómenos principales: deslizamientos terrestres, explosiones subterráneas de vapor o gas y actividad volcánica. En muchas tradiciones religiosas, los desastres naturales son vistos como mensajes de lo divino, destinados a guiar o advertir a la humanidad. Son momentos en los que los fieles son llamados a la introspección y al arrepentimiento, buscando comprender los significados más profundos detrás de las calamidades que les acontecen. Los terremotos en particular a menudo son vistos como pruebas de fe que desafían a individuos y comunidades a demostrar su resiliencia y confianza en el plan de Dios. Sirven como duros recordatorios de la vulnerabilidad humana y la necesidad de la gracia divina. Las secuelas de un desastre brindan oportunidades para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Es un momento en el que las personas se unen en solidaridad ofreciendo apoyo y compasión a los afectados, encarnando los valores religiosos fundamentales de la caridad y el amor en el mundo moderno. Allí, hay un diálogo cada vez mayor entre la comprensión científica y las interpretaciones religiosas de los desastres naturales. Muchos eruditos religiosos abogan por una relación armoniosa entre la explicación científica de los desastres naturales y las perspectivas teológicas. Sostienen que comprender las causas naturales de los desastres no disminuye las lecciones espirituales que se pueden extraer de ellos, mientras que un enfoque holístico que combina el conocimiento científico con la sabiduría religiosa se considera cada vez más beneficioso. Permite estrategias más efectivas de preparación y respuesta ante desastres que respeten tanto las realidades físicas como las necesidades espirituales de las poblaciones afectadas. La historia de los desastres naturales en Israel está marcada por ambos. La tragedia y la resiliencia reflejan la compleja interacción entre las creencias religiosas y el mundo natural. A medida que continuamos presenciando el poder de la naturaleza, está claro que la fe sigue siendo una fuente vital de fortaleza y guía para muchos. Inspira no solo una sensación de asombro ante las fuerzas que dan forma a nuestro planeta, pero también un compromiso con la compasión y la solidaridad frente a la adversidad. Agárrate fuerte, amigo, porque las cosas se ponen interesantes con el tercer templo. Ya sabes, el rey David, una figura legendaria. Muy bien, el monte del templo donde una vez estuvo el templo es muy importante para los judíos. Pero aquí está el problema. También es el sitio más sagrado del Islam, conocido como Haram al-Sharif, con la famosa cúpula de la roca. Esta superposición crea un problema importante llamado la controversia del monte del templo. Imagine a dos hermanos,
cada uno reclamando la misma habitación como sus propias emociones. Corre alto. Eso es lo que está sucediendo aquí. Construir un tercer templo significaría perturbar ser un espectáculo sagrado musulmán que podría encender una tormenta de violencia. Recuerden que Jesús predicó la paz y el amor para todos. Construir un templo que genere conflictos no sería exactamente seguir sus enseñanzas. Sin embargo, las cosas se pondrían aún más complicadas debido al conflicto palestino-israelí. Todos quieren la paz en Tierra Santa, pero construir en el monte del templo podría alterar las cosas. Imagínese que estallan discusiones en torno a un lugar realmente especial. Eso es lo que puede suceder aquí. Estas discusiones a veces se vuelven violentas. Especialmente durante las festividades religiosas importantes, es una situación triste que mantiene a la gente dividida. Además, los palestinos, en particular los que residen en Cisjordania y Gaza, enfrentan importantes desafíos para acceder al recinto de la mezquita Al-Aqsa, que se encuentra en la cima del monte del templo, como custodios de uno de los lugares más sagrados del Islam. Se encuentran a la vanguardia de los esfuerzos para salvaguardar la santidad de Al-Aqsa contra las usurpaciones percibidas por parte de las autoridades autoras israelíes. Estos desafíos subrayan la compleja red de dinámicas políticas y religiosas que se entrelazan alrededor del monte del templo, donde las aspiraciones de dos pueblos chocan en medio de un contexto histórico. Agravios y reclamos competitivos sobre la tierra. De hecho, el monte del templo sigue siendo un punto focal de pasión y violencia que refleja las creencias arraigadas en Di y las narrativas históricas de múltiples religiones para los judíos. Representa el sitio más sagrado del judaísmo, el epicentro de su identidad religiosa y patrimonio nacional para los musulmanes. Tiene un significado sagrado como el tercer lugar más sagrado del Islam y alberga la venerada mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. En este ambiente cargado, cada piedra lleva el peso de quejas y aspiraciones centenarias que sirven como un recordatorio tangible del legado perdurable del conflicto y la división que atormenta a la región, por lo que, si bien algunos creen que el tercer templo está profetizado, existen enormes obstáculos políticos y religiosos. Los verdaderos desmentidos deben centrarse en el mensaje de paz que Jesús trajo, sin agregar leña al fuego. Recuerden que el templo más grande es el que se construye sobre el amor, y la comprensión no se centran en el conflicto y la división, sino que reflexionemos en el mensaje de Dios cuando llegue el momento divino. Ahora nos enfrentamos a tiempos de turbulencia contra el orden aceptado de todas las naciones. El mundo está y estará en agitación, y es parte integrante de nuestra vida. Plan del enemigo para traer caos, temor a disturbios civiles y desastres naturales. El antiguo profeta Isaías emitió una advertencia similar para el fin de los tiempos en un mensaje que se aplicó primero a la antigua Jerusalén y luego a Jerusalén antes del regreso de Cristo. El profeta dijo que seréis castigados por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con tormenta y tempestad, y la llama de fuego devorador durante el día del Señor, un tiempo de juicio sobre las naciones cuando Cristo regrese. Sin embargo, el monte del templo no es el único lugar para contener la falla del terremoto. De hecho, los terremotos más pequeños pueden causar daños mayores en otros lugares debido a las condiciones del suelo, códigos de construcción ignorantes y poblaciones no preparadas, y porque la corteza terrestre presenta fallas mayores y menores por todas partes, y cada año se encuentran varias nuevas. Ningún lugar es a prueba de terremotos. Jesucristo prometieron grandes terremotos en varios lugares. Lucas 211, Mateo 24:7, Marcos 138, y están cumpliendo sus palabras. Kobe, Japón, el último lugar en ser golpeado por un gran terremoto, sufrió más de 5.000 muertes y más de 100.000 millones de muñecas en daños 50, y 5.000 más murieron en Armenia en 1988, y más de 40.000 murieron en Irán. En 1990 miles han muerto en decenas de terremotos. Desde entonces en toda la tierra tenemos por delante varios terremotos de nota bíblica. El sexto sello, al que hemos llamado las señales celestiales, contiene un gran terremoto junto con los más fenómenos astrales. Apocalipsis, habrá otro gran temblor en el regreso de Cristo, como lo describe Zacarías. Y en ese día sus pies se pararán en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos.
Así vendrá el Señor mi Dios y todos los santos contigo. Zacarías 144:5, a diferencia de los otros 5 sellos. El texto del sexto sello es sencillo y sin complicaciones. Solo algunos de los detalles en la descripción requieren más que un breve comentario y explicación, mucho más importante para entender este sello como un juicio. Es el efecto que tienen las señales en la gente de la tierra. El sello se abre con un gran terremoto. Apocalipsis 600 dice un indicador común de Dios apareciendo atacando con disgusto y juicio, en términos de ira y castigo. Dios provocó un terremoto que abrió la tierra en el desierto y se tragó a Cora y sus compañeros rebeldes. Números 16, 31, 32 en Salmo 18:7. David escribe entonces: la tierra se estremeció y tembló los cimientos de los montes. También temblaron y se estremecieron, porque se enojó. Ver Isaías 5:25-125. Dios profetiza en Isaías 131:13. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Por eso sacudiré en los cielos, y la tierra se moverán de su lugar en la ira del Señor de los ejércitos, y en el día de su ira feroz. Ocurren terremotos frecuentemente en Apocalipsis, del cual esta es la primera actividad sísmica. Acompaña al séptimo sello. Apocalipsis 85. La resurrección de los 2 testigos. La séptima trompeta y la séptima copa de la ira de Dios. 1618 terremotos, evidentemente masivos, del tipo que infunde temor y pánico en toda alma atrapada en ellos, frecuentemente marcarán el día del Señor. Ciertamente las señales celestiales que ocurren en el tándem con el gran timbre es asombroso, especialmente si todos ocurren en un corto período de tiempo. Joel describe el mismo evento: y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol será convertida en tinieblas, y la luna en sangre antes de la venida del día grande y terrible del Señor en la profecía Olvet. Jesús repite la advertencia inmediatamente. Después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz a las estrellas, caerá del cielo, y el poder de los cielos será sacudido. Mateo 24:9. Marcos 24:25. La interpretación de Lucas agrega algunos detalles: y habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra. Angustia de las naciones con perplejidad, el mar y las olas, rugiendo los corazones de los hombres, desfalleciendo por el miedo y la expectativa de aquellas cosas que vienen sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán sacudidos. Lucas 21:25 al 26. Apocalipsis describe un terremoto que golpea cuando Dios resucita a los 2 testigos. El versículo 14 coloca este terremoto al final de la sexta trompeta o al comienzo de la séptima. Los santos se levantarán en la última trompeta. 1 Corintios 15:52, por lo que este puede ser el mismo terremoto mencionado en Apocalipsis 11:19. Cuando se anuncia el reinado de Cristo, y dado que los santos se levantan para encontrarse con Cristo cuando regrese, a Tesalonicenses 4:16-17, este también puede ser el mismo terremoto que describe Zacarías. Otro terremoto ocurre al derramarse la séptima copa o copa de la ira de Dios. Este último. El terremoto bíblico se describe como un terremoto tan grande y poderoso como no había ocurrido desde que los hombres estaban en la tierra. Apocalipsis 16:18. Ver Isaías 13:13. Es tan poderoso que todas las islas huyeron y las montañas no fueron encontradas. Versículo 20. Él finalmente obtendrán la atención del mundo, y aún así continuarán blasfemando contra Dios, debido a su ira contra ellos. Versículo 21. El hombre nunca se someterá. Dios eventualmente recurrirá a la espada para someter al hombre rebelde. Revelación 19:21. Dios está usando terremotos para advertir de su disgusto. Las condiciones son volviéndose cada vez más antidios y anticristo en el mundo Israel y la Iglesia. Él está dando la advertencia ahora para que la gente pueda arrepentirse del pecado y la rebelión antes de que la calamidad golpee al padre. Amós 318. Amós, aunque escribe principalmente sobre el terrible castigo que también caerá sobre Israel. Les dice a las personas qué hacer para evitarlo: odiar el mal, amar el bien, establecer la justicia en la puerta. Puede ser que el Señor Dios de los ejércitos tenga misericordia del remanente de José. Amós 5:15.
¿Por qué Dios permite que ocurran terremotos? La pregunta de por qué Dios permite terremotos y otros desastres naturales es uno profundo que toca la naturaleza de Dios, la naturaleza del mundo y la naturaleza de la existencia humana. Y he aquí hubo un gran terremoto. Mateo 28:2, o había habido uno que hasta dónde llegó, y si más allá del lugar del terreno en el que estaba el Seiler, no es seguro que fuera un emblema del temblor de la tierra por la predicación del Evangelio, cuyo sonido ahora iría después de la resurrección de Cristo, hasta los confines del mundo, y un preludio de la resurrección general, cuando la tierra será sacudida, y las tumbas se abrirán, y los muertos saldrán, y fue un símbolo y muestra de la presencia y majestad de Cristo, en cuya resurrección como en su muerte la tierra tembló y tembló. Piense si el reloj ahora podía estar dormido, como después dieron Mateo 28:13. La versión persica lo traduce muy mal, y hubo gran consternación y miedo que fue consecuencia del terremoto y el descenso del ángel, y fue tan grande que no fue posible los guardianes a dormir, si alguna vez lo deseaban, porque el ángel del Señor descendió del cielo. Tal vez Gabriel, quien trajo la noticia de la concepción de Cristo a la Virgen y de su encarnación a los pastores, y podría ser el mismo ángel que lo fortaleció en el jardín. Ni esto es contradicción alguna con los otros evangelistas que hablan de dos ángeles. Lucas 24:4. Juan 2012 porque Mateo no dice que no eran más que uno, aunque hace mención solo de uno, y vino y removió la piedra de la puerta del Seiler, que por José o su orden fue puesto allí y fue sellado por los judíos. Esto podría hacerse para que el cuerpo de Cristo resucitado saliera del Seiler para suponer, como hacen algunos, que penetró a través de esta piedra con su cuerpo resucitado, no debe ser acreditado. Es cierto que pudo haber hecho que la piedra cediera, o que él mismo la quitara y la volviera a poner en su lugar, como hizo que las puertas de la casa, en la que los discípulos debían abrirse y cerrarse así rápido que no pudieron discernirlo, cuando apareció en medio de ellos. Juan 209 Hechos 12:10. Pero podría optar por hacerlo por el ministerio de un ángel, lo cual de ninguna manera es despectivo a su poder y majestad, sino más bien agradable a esto. Se podía hacer para que las mujeres tuvieran acceso al Seiler y entraran en él, que era lo que les preocupaba por el camino. ¿Quién debía quitarles la piedra? Además de esto, el ángel hizo en señal de que Cristo había resucitado, y para hágale saber al guardia que, si lo considerara oportuno, podría venir y ver lo que se hizo. Pero principalmente el ángel quitó la piedra como emblema de la absolución y descarga de Cristo, como la de su pueblo que había asumido. Los pecados los había llevado en su cuerpo en el madero que había sufrido, y murió por ellos, y fue puesto prisionero en la tumba. Y ahora, habiendo obtenido plena satisfacción, un ángel es enviado desde el cielo para quitar la piedra, lo que significa que la deuda fue completamente pagado y ahora fue dado de baja legalmente. Se agregó y se sentó sobre él, mostrando así quién fue el que lo quitó, que fue hecho por él, no por el terremoto, ni por ningún poder humano. Se sentó allí desafiando a la guardia de soldados para que se acercara, y esperando la venida de las mujeres para darles la buena nueva de que su Señor había resucitado, y como el guardián del vidente, que ningún cadáver pudiera ser traído y puesto en el cuarto de Cristo, y se dijera que él no había resucitado en la postura del ángel no contradice lo que otros evangelistas dicen de este y del otro ángel que estaban junto a las mujeres, y también estaban sentados en el Seiler. Marcos 16:10, Lucas 24:4. Juan 2012 porque cada uno era cierto cuando las mujeres llegaron por primera vez. Un ángel se sentó sobre la piedra, después el otro se paró junto a ellos cuando, habiéndolos invitado al sepulcro, se sentaron el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Cristo había yacido temblando en el monte. Si Éxodo 19:18 en la misma fecha que marcó su éxodo de Egipto, los israelitas se encontraron en el desierto del Sinaí. Allí, a la sombra de la montaña, hicieron su campamento. Moisés ascendió para tener comunión con Dios, que hablaba desde la montaña. Esto es lo que le dirás a la casa de Jacob, y explicad a los hijos de Israel, que habéis visto por vosotros mismos lo que le hice a Egipto, y cómo os llevé en alas de águila a mi lado. Si atendéis mi llamado y mantenéis mi pacto entre todas las naciones, seréis mi tesoro más preciado para toda la tierra. Me pertenece y ustedes serán un reino de sacerdotes.
una nación santificada. Estas son las palabras que deben hablar a los israelitas. Moisés luego reunió a los ancianos presentando el edicto divino al unísono. El pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor ha dicho, y con eso Moisés transmitió los votos del pueblo. Al Señor los israelitas llegaron al desierto de Si exactamente 3 meses después de salir de Egipto. Este desierto está al pie del monte. Si un lugar de profunda importancia en la Biblia, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, Moisés subió al monte. Si para hablar con Dios, el Señor lo llamó enfatizando la relación especial entre Dios y los israelitas. Dios les recordó su liberación de Egipto, descrito simbólicamente como si fueran llevados en alas de águila, señal que significa protección y guía. Dios propuso un pacto con los israelitas si obedecían su voz y guardaban su pacto. Si el vídeo te parece interesante, recuerda dejar tu like y suscribirte